Hola a todos. Como primer tema a tratar del programa es las actividades sociales y el COVID, ahora que se viene el verano y que la tendencia de la gente es pues las salidas a restaurantes, eventos, ¿no? Queremos tocar el tema con nuestro invitado, quien es Carlos Adriancén, economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC. Tiene estudios diversos, posgrado en economía. Hablar de su CV y su trayectoria profesional nos tomaría muchos minutos, pero lo estamos resumiendo. Bienvenido, Carlos, a La Secuencia. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado. Gracias a ti. Quisiéramos comenzar antes presentándote una nota periodística que hemos elaborado para luego poder iniciar la entrevista. Por favor, si nos permites presentarla. Han pasado más de 9 meses desde que empezó el confinamiento obligatorio en el país. A pesar de ello, han existido muchas transgresiones a estas reglas y algunas personas han podido reunirse en lugares privados, playas y otros eventos de similar índole. El Estado declaró nuevamente el estado de emergencia el pasado martes 1 de diciembre y además también prohibió los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles, eventos sociales o cualquier tipo de encuentro que genere una aglomeración de personas. A pesar de ello, el Estado permitió la reactivación de los centros comerciales y malls, siendo uno de los lugares como un posible foco de contagio. Según Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud, explicó que se registraron más de 260 contagios en zonas muy cercanas al Mall Aventura Plaza de Santa Anita y el Terminal Yarbateros, y además otros 230 casos en el Mercado Mayorista y el Real Plaza de Puruchuco. Por otro lado, se debe recordar que la ministra de Salud, Pilar Macetti, anunció que desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero, el aforo de los centros comerciales será del 40%. Sin embargo, esto provocó una pérdida de ventas de 430 millones de soles. Aunque el mensaje del gobierno es poco congruente respecto a las prohibiciones de las reuniones sociales y la reactivación de la economía con los centros comerciales, ¿qué ocurre con la salud mental de la población que ha estado encerrada por muchos meses? Según la psicóloga española y coordinadora del CEMSIN, Candela Molina, señaló que el confinamiento y la realidad que vivimos pueden causar depresión si es que no se construye una rutina donde existan gratificaciones o se acaben proyectos que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Por otro lado, existen distintos beneficios cuando salimos al exterior, como la realización de ejercicios que permiten mantener al cuerpo en un estado saludable. Otro beneficio consiste en que al momento de caminar se libera serotonina. Esto ayuda a la producción de la melatonina, una hormona que regula el sueño y nos ayuda a dormir mejor, y a su vez controla mejor el estrés. Recordando que al momento de salir a la calle se deben respetar los protocolos de seguridad. Respecto a las fiestas que han sucedido en distintos lugares privados, según el sociólogo Sandro Venturo, se debe a que la mayoría de jóvenes que aparecen en estos eventos es porque quieren disfrutar y sentirse libres pese a las restricciones. El sociólogo, igual que la psicóloga española, concuerdan en que el encierro ha generado mucha desestabilidad emocional y por lo tanto se producen estas fiestas sin control alguno. Por último, el experto añadió que estos problemas también tienen que ver con otros temas más complejos, como negocios informales o lugares que no cumplen con las medidas de defensa civil, aludiendo a la tragedia que sucedió el año pasado en una fiesta clandestina de Los Olivos. Por otro lado, ¿qué ocurre con las futuras elecciones presidenciales del 2021? Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los electores tendrán que tomar distintas medidas que respeten los protocolos de seguridad, como el uso correcto de la mascarilla, permitir el control de la temperatura y usar alcohol en gel para desinfectar las manos. Asimismo, la OMPE aseguró que por cada aula solo habrá una mesa de votación y que los miembros de mesa estarán guardando distancia social. Al momento de estar en las filas, ubicarse a 1,5 metros de la persona que se encuentra delante. Al instante de sufragar, se deberá contar con su propio lapicero para firmar el acta. Por último, al entregar el DNI, deberá pedir que lo desinfecten antes que lo devuelvan. Es así que debemos tener cuidado al momento de reunirnos, pero no tenerle miedo, siempre y cuando mantengamos una distancia adecuada, la mascarilla bien puesta, las manos desinfectadas y recordar que un lugar seguro es un lugar bien ventilado. Bien, Carlos, después de haber visto la nota
ahora que iniciamos, como había comentado, el verano y con ello la tendencia a las actividades sociales. La pregunta es, ¿se debe considerar estas actividades para reactivar la economía, lógicamente tomando en cuenta los protocolos, o se debe de reducir significativamente, ¿no?, estos encuentros sociales para evitar un rebrote, bueno, y con ello un impacto en la economía, ¿no? ¿Cuál es tu comentario al respecto, Carlos? Mira, en primer lugar, el Perú experimenta una tremenda recesión. Y la tremenda recesión se refleja en el sector más importante de la economía, que es el sector servicios. Es más del 40% del PBI, más que la minería, la agricultura, la industria, incluso sumadas. ¿Ya? Y es un sector que se ha modernizado mucho, que ha tenido mucha inversión de los peruanos en hacerse competitivo. Sin embargo, el manejo de la pandemia por parte del Estado dejó muy mal parado al negocio. Recientemente se han introducido las medidas que con mucha lucidez plantea el documental que acabamos de ver, pero hay un detalle. La palabra clave hoy día, en medio de una segunda y hasta tercera cepa, es la palabra vacuna. Y en eso, igual que en manejo macroeconómico, el Perú es el líder mundial de fracaso. O sea, no ha sido capaz de siquiera asegurar una proveeduría mínima de vacunas para la población, y eso a la gente del hemisferio norte, que son los principales clientes, lo aterra, porque las cepas están siendo más virulentas. Lo que trato de decir es que los esfuerzos que se ven en el documental son bienvenidos, pero lo que va a ser difícil es que vengan. ¿Por qué? Porque tienen miedo a una cepa mucho más virulenta, y sobre todo porque este país, en el mejor de los escenarios, dado la pésima gestión de salud pública, hay que decirla por su nombre, la señora Macetti y el señor Zamora son extremadamente malos en su puesto. Y eso hace que la gente tenga muchísimo temor, y además que esto sea una noticia mundial donde dicen, anda a cualquier sitio menos al Perú. Es poco más o menos lo que se informa. Por ello es de tremenda importancia que, aunque sea rogando en los excedentes de países que sí hicieron su trabajo bien, aquí con Vizcarra fue una vergüenza mundial, tratemos de conseguir a la mayor celeridad posible vacunas para que la gente vuelva a confiar en el entorno. Porque no nos olvidemos que estamos en verano, pero los cepas mutan en invierno. Y además las barbaridades que estamos cometiendo con las protestas, con las marchas, en mi opinión, auspiciadas desde el gobierno. Porque el gobierno tiene una responsabilidad básica que el turista aprecia mucho: ofertar bienes públicos. Y uno de los bienes públicos es el orden. Y el gobierno ha abdicado al orden. Entonces, en este contexto, es la violencia y es la pandemia la que pueden hacer que estos destacadísimos esfuerzos, de los cuales les ha hecho gala el reportaje, tengan pues complicaciones, se estrellen contra una pared. Sí, el gobierno pues ha sido muy crítico por las medidas, ¿no? Muchos exministros de salud, ¿no?, y personalidades referentes al sector salud también critican las medidas del exministro Zambrano y de la actual ministra. Eso afecta en la economía. Si no hay una seguridad con respecto al control de la pandemia, la economía se va a mantener frágil, entiendo, ¿no? En realidad, la economía ha llegado a ser récord mundial de recesión por errores de política económica y de salud pública. Pero en este momento, quien espere una súbita recuperación de 10% el año 2021 está consumiendo sustancias extrañas. No hay razón para esperarla, porque no se ha hecho nada inteligente. Entonces, en la medida en que se transite hacia políticas económicas inteligentes y en salud pública se haga lo mínimo aceptable, porque la performance colinda entre la negligencia y lo delictual. Entonces, que creen que no se va a investigar lo que se ha hecho. Y eso ha dañado la imagen del país económica y turística. Claro.
Y con respecto, Carlos, se comenta que en el primer trimestre del 2021 vamos a tener una tibia recuperación, un tibio incremento en las tasas. Es muy importante. ¿Qué es tu opinión al respecto? Mi opinión es muy sencilla. El televidente no debe dejarse engañar. Reactivación es volver a crecer en términos anuales, en términos positivos. Hoy día el sector servicios posiblemente cierre el año en -15, y si esto pasa en diciembre, olvídese de enero. Entonces, la reactivación siquiera está lejos, pero la recuperación, volver al nivel de negocios turísticos que teníamos hace un año, eso tiene varios años de distancia. ¿Por qué? Sí. Porque las políticas han sido erradas. No culpemos al virus proveniente de la China. Identificamos que hemos hecho mal, identifiquemos, y sobre eso actuemos en la dirección contraria. Y me preguntabas, ¿protocolos? Todos los protocolos que debamos hacer, hay que hacerlos. Y para eso se requieren recursos. No como Vizcarra, pura retórica. Vamos a tomar protocolos, y se mandó a los médicos y a los policías totalmente descapitalizados de enfrentar la pandemia, con fracaso total, y ahora con Sagasti, una figura parecida. Me da pena ver a la ministra de Salud criticar a los héroes que son los médicos, y antes al presidente Sagasti criticar a los policías, que también son los héroes de estos días, en medio de este desastre económico y sanitario.